Hay algo más solitario que el silencio cargado de palabras no dichas. Aquí, en mi pequeño estudio improvisado en nuestro piso de Sevilla, el sol de la tarde entra a raudales por el balcón, tiñendo de oro el polvo que flota en el aire y las manchas de acuarela seca en mi mesa de trabajo. El olor a azahar sube desde los naranjos de la calle, una promesa dulce que contrasta con la creciente amargura en mi pecho. Intento concentrarme en la ilustración que tengo delante, una escena infantil llena de colores vibrantes para un libro de cuentos, pero mis dedos parecen torpes, mi mente un nudo apretado. Llevo casi 2 años en Sevilla, ciudad adoptiva por amor a Javier, mi marido. Dejé atrás el Cantábrico, mi familia, mi red de amigas tejida durante años. Vine buscando construir un hogar, un espacio nuestro lleno de luz y creatividad. Y lo teníamos, o eso creía, hasta hace 3 meses. Todo empezó con una llamada. Recuerdo a Javier al teléfono, su voz tensa, la forma en que se pasaba la mano por el pelo, un gesto suyo de preocupación. «Es Sofía», me dijo después de colgar, evitando mi mirada. «¿Qué pasa?», pregunté, dejando el pincel. «Ha roto con Marcos y la han despedido. Está destrozada, Elena. No tiene dónde ir». Sofía. Su hermana pequeña, la niña de sus ojos, veinteañera perpetua a sus 20 y tantos, siempre envuelta en algún drama. Sentí una punzada de preaviso, una sombra fría en medio del cálido sol sevillano. «Dice que solo serán unos días hasta que se organice», continuó Javier acercándose, poniendo sus manos en mis hombros. «Es mi hermana, no puedo dejarla en la calle. Podría quedarse aquí, solo un poquito». La palabra familia flotó en el aire, cargada de un peso que yo, la forastera, sentía intensamente. La familia de Javier, Manuel y Carmen, sus padres, me habían acogido con una amabilidad superficial que nunca llegaba a ser calidez genuina. Siempre sentí una barrera invisible, la del que viene de fuera, la que no comparte sus códigos no escritos. Quizás por eso, por mi deseo de integrarme, de ser aceptada, de no crear problemas en este nuevo equilibrio, asentí. «Claro, Javi», dije, forzando una sonrisa. «Unos días. Que venga. Unos días. Qué ingenua fui». Sofía llegó al día siguiente, arrastrando 2 maletas enormes y una mochila que parecían contener el peso de todo su mundo derrumbado. Entró con los ojos hinchados, el maquillaje corrido y un aire de víctima trágica que ya conocía de otras ocasiones. Se instaló en la pequeña habitación que yo usaba como estudio y almacén, mi santuario invadido. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. El organizarse consistía en largas horas en el sofá, mirando el móvil con suspiros lastimeros, llamadas interminables con amigas donde repetía su letanía de desgracias y una pasividad absoluta ante cualquier tarea doméstica. Al principio intenté ser comprensiva. Le preparaba café, escuchaba sus lamentos sobre Marcos. Era el hombre de mi vida, Elena, no lo entiendes. Y su jefe, un déspot, te lo juro, me tenía manía. Trataba de animarla a buscar piso, a mirar ofertas de empleo. Sus respuestas eran siempre evasivas, acompañadas de un nuevo suspiro o, si insistía un poco, de lágrimas incipientes. «Es que no tengo fuerzas ahora mismo», decía. «Necesito tiempo para recuperarme». El tiempo pasaba, y mi paciencia se erosionaba como la arenisca bajo la lluvia constante. La casa, nuestro refugio, empezó a sentirse extraña, ocupada. Sus cosas empezaron a migrar fuera de la habitación asignada. Zapatos en el pasillo, la chaqueta tirada sobre el sofá, tazas de café a medio terminar olvidadas en cualquier rincón. El baño principal, que compartíamos las dos, se convirtió en su camerino personal, con botes de cremas, maquillaje esparcido y toallas húmedas abandonadas sobre el cesto de la ropa sucia. Yo, que valoro el orden y la armonía, casi como el aire que respiro, recogía en silencio, mordiéndome la lengua. Mi trabajo, mi tabla de salvación y mi fuente de ingresos como ilustradora freelance empezó a resentirse. Las interrupciones eran constantes. «Elena, ¿has visto mi cargador? Elena, ¿te importa si pongo música? Elena, ¿vienes a tomar algo?» Su presencia era un ruido de fondo constante, una vibración molesta que me impedía concentrarme. Intenté hablar con Javier, al principio, con suavidad. «Javi, cariño, Sofía lleva ya 3 semanas aquí. ¿Ha empezado a mirar pisos?» Él suspiraba, me rodeaba con un brazo. «Dale un poco más de tiempo, mujer. Lo está pasando fatal. Ya verás cómo pronto se pone las pilas». Pero las semanas seguían pasando y las pilas de Sofía seguían descargadas. Mi tono se volvió más urgente. «Javier, necesito mi espacio. Trabajo en casa, ¿recuerdas? No puedo concentrarme con ella entrando y saliendo, poniendo la tele a todo volumen». Él fruncía el ceño.
incómodo. «No seas dura, Elena. Es mi hermana. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la eche?» La conversación siempre terminaba ahí, en un callejón sin salida, conmigo sintiéndome egoísta e insensible y él atrapado en una lealtad que parecía excluirme. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Las noches, que antes eran nuestro momento de intimidad, ahora a menudo incluían a Sofía en el sofá, viendo alguna serie hasta tarde o relatando sus penas, absorbiendo la atención de Javier. Me retiraba a nuestro dormitorio con la excusa del cansancio, pero en realidad huía de esa atmósfera cargada, de sentirme desplazada. Las llamadas a mi amiga del norte se hicieron más frecuentes, mi voz un susurro ahogado para que no me oyeran desde el salón. «No puedo más, Marta», le confesé una noche, con lágrimas de pura frustración. «Siento que esta casa ya no es mía. Siento que Javier no me ve, que solo tiene ojos para los problemas de su hermana». Marta, siempre pragmática, me instaba a ser más firme. «Tienes que poner límites, Elena, por ti y por vuestra relación». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. La visita dominical de Manuel y Carmen se convirtió en una prueba de fuego semanal. Llegaban cargados de tuppers, para que Sofía coma bien, pobrecita, y de comentarios en apariencia inocuos que me hacían sentir permanentemente evaluada. «Uy, Elena, esta tortilla está un poco seca, ¿no? La próxima vez te traigo yo una de las mías», decía Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía, hija, ¿cómo sigues? Tienes que cuidarte mucho, que estás muy delgadita», añadía Manuel, ignorando por completo mi presencia o mi trabajo. Su discurso era siempre el mismo. Sofía necesitaba apoyo, tiempo, comprensión, y yo, por extensión, debía proporcionárselo sin quejarme. Cualquier intento mío de insinuar que la situación era insostenible era recibido con miradas de reproche o silencios incómodos. Sentía la presión invisible de sus expectativas, la carga de serla no era comprensiva. Decidí intentar hablar directamente con Sofía. Elegí un momento tranquilo, una tarde entre semana que Javier trabajaba hasta tarde. «Sofía», empecé, sentándome a su lado en el sofá, donde ella miraba absorta su móvil. «Necesito hablar contigo un momento». Levantó la vista, con expresión de fastidio. «Mira, sé que lo estás pasando mal, de verdad», continué, buscando las palabras adecuadas. «Pero yo trabajo en casa y necesito cierta tranquilidad para concentrarme. Últimamente, me cuesta un poco con las interrupciones y...» No pude terminar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Ya lo sabía», sollozó, dramatismo en estado puro. «Sabía que te molestaba. Soy una carga para todos. Nadie me entiende, nadie me quiere». Se levantó de un salto, corriendo a encerrarse en su habitación, dando un portazo. Me quedé paralizada, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Ni siquiera había podido expresar mi necesidad de la forma más suave posible. Cuando Javier llegó y le conté lo ocurrido, su reacción fue ir a consolar a Sofía. La oí llorar al otro lado de la puerta, y la voz de Javier baja y tranquilizadora. «Ya, tranquila. Elena no quería decir eso». Me sentí completamente sola, invalidada. Esa noche la distancia entre Javier y yo en la cama pareció un abismo insalvable. Las cosas empeoraron. Sofía, quizás sintiéndose atacada tras mi intento fallido de comunicación, pareció abandonar cualquier mínimo atisbo de consideración. Empezó a usar mis cosas sin permiso. Un día encontré mi pañuelo de seda favorito arrugado en el fondo de su bolso. Otro día descubrí que había usado mis acuarelas profesionales, dejando los pinceles sucios y resecos. Esto... «Ay, perdona, Elena, es que me entró un arrebato artístico», dijo con ligereza cuando se lo señalé. La pasividad dio paso a una especie de vida encubierta. Comentarios como, «pues mi madre hace el gazpacho mucho más espeso», o «no te cansas de estar todo el día encerrada dibujando». Lo decía con una sonrisa inocente, pero la pulla era evidente. Javier parecía ciego y sordo. O quizás elegía serlo. Notaba la tensión, claro. Nuestras conversaciones eran cada vez más escasas, nuestras miradas esquivas, pero seguía atrapado en su papel de hermano protector, incapaz de ver el daño que esa protección desmedida nos estaba causando como pareja. Yo me refugiaba cada vez más en mi trabajo, o lo intentaba, porque la tensión era un bloqueo creativo constante. Los plazos de entrega se acercaban, y yo me sentía incapaz de producir nada de calidad. La luz de Sevilla, que tanto me había enamorado al llegar, ahora me parecía cruda, implacable, revelando el polvo y el desorden no solo físico, sino también emocional de nuestro hogar. Empecé a fantasear con volver al norte,
con la lluvia limpiando las calles y mi alma con el abrazo familiar sin condiciones. La idea de que nuestro matrimonio pudiera no superar esto empezó a tomar forma, una posibilidad aterradora que intentaba apartar de mi mente. El punto de inflexión llegó una mañana de martes bajo el cielo plomizo que anunciaba una de esas raras tormentas de verano sevillanas. Tenía una videoconferencia crucial con un editor de Londres. Era una oportunidad importante, un proyecto que podía significar un gran paso en mi carrera. Había preparado todo con antelación, el estudio ordenado, el portfolio digital listo, incluso me había vestido con una blusa bonita, intentando proyectar una profesionalidad que sentía resquebrajarse por dentro. Le había pedido explícitamente a Sofía, la noche anterior y esa misma mañana, que por favor no me interrumpiera entre las 10 y las 11. Sí, tranquila, pesada, había sido su respuesta displicente. La llamada comenzó bien. El editor parecía interesado, comentaba positivamente mis trabajos anteriores. Estaba a punto de compartir mi pantalla para mostrarle los bocetos del nuevo proyecto cuando la puerta del estudio se abrió de golpe. Era Sofía, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando dramáticamente. «¡Pero es que no me puedes hacer esto, tía! ¡Te juro que lo mato! ¡Lo mato!», gritaba al teléfono, ajena a mi mirada horrorizada y a la cara de asombro del editor en mi pantalla. Le hice señas desesperadas para que saliera, para que bajara la voz. Me ignoró por completo, continuando su perorata llena de insultos y amenazas hacia algún nuevo enemigo invisible. El editor carraspeó. «Miss Lorenzo», dijo con una frialdad repentina, «quizás este no sea un buen momento. Ya contactaremos y eso». Y colgó. Me quedé mirando la pantalla en negro, el silencio repentino roto solo por los sollozos ahora telefónicos de Sofía, que seguía en mi estudio como si nada. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No fue solo la oportunidad perdida, el trabajo arruinado. Fue la falta absoluta de respeto, la invasión final, la constatación de que mi espacio, mi trabajo, mi vida, no significaban nada en el universo egocéntrico de Sofía. Una calma helada me invadió, reemplazando la frustración acumulada. Me levanté lentamente. Sofía seguía de espaldas, lloriqueando al teléfono. «Sofía», dije, y mi voz sonó extraña, metálica, desprovista de toda emoción. Ella se giró, sorprendida por mi tono. «Sal de mi estudio, ahora mismo». Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué te pasa, tía? ¿No ves que estoy fatal?» «He dicho que salgas», repetí, avanzando hacia ella. Por primera vez vi una chispa de miedo en su mirada. Retrocedió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Me apoyé en la mesa, respirando hondo, sintiendo el temblor en mis manos. Ya no había vuelta atrás. Esperé a que Javier llegara esa noche. Le conté lo ocurrido sin levantar la voz, exponiendo los hechos de forma fría y distante. Vi la preocupación en su rostro, pero también la incomodidad, la anticipación de la confrontación que tanto evitaba. «¿Y qué le has dicho?», preguntó nervioso. «Le he dicho que salga de mi estudio», respondí. «Pero así, sin más. Elena, tienes que entender que ella...». No le dejé terminar. «No, Javier», le interrumpí, mirándole fijamente. «El que tiene que entender eres tú. Esto se ha acabado. Tu hermana ha cruzado una línea que no voy a tolerar más». Justo en ese momento la puerta de la habitación de Sofía se abrió y ella apareció, con los ojos enrojecidos y una expresión de mártir. «¿Puedo hablar?», dijo con voz temblorosa mirando a Javier. Él dudó, mirándome a mí, luego a ella. Y entonces hizo lo que siempre hacía. Se acercó a ella. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». La rodeó con un brazo protector. Ver esa escena, esa priorización automática de su hermana por encima de mí, de nuestro problema, fue como un golpe físico. La calma helada se solidificó en una determinación inquebrantable. Me levanté. «Javier», dije, y mi voz era tan firme que ambos se giraron a mirarme, sorprendidos. «Necesitamos hablar, a solas». Él asintió, incómodo, y guió a Sofía de vuelta a su cuarto. Cuando regresó al salón me encontré con su mirada defensiva. «Elena, no te pongas así», empezó. «Escúchame bien, Javier», le corté. «Amo esta vida contigo, amo Sevilla, pero no puedo seguir viviendo así. Siento que no somos un equipo. Siento que siempre estoy yo contra tu familia, y eso me está destruyendo». Respiré hondo. «Así que tienes dos opciones. O buscamos ayuda profesional, terapia de pareja para aprender a gestionar esto juntos y establecemos ya un plan claro, con fecha límite y supervisado por los dos, para que Sofía se vaya de esta casa y rehaga su vida. O, dudé un instante, reuniendo fuerzas, o necesito espacio.
Necesito volver al norte una temporada para pensar si este matrimonio tiene futuro, y no es una amenaza, es mi límite. El silencio que siguió fue denso, pesado. Javier me miraba con los ojos muy abiertos, pálido. Vi pasar por su rostro la incredulidad, luego el miedo, un miedo real y profundo a perderme. Por primera vez, creo, comprendió la gravedad de la situación, la profundidad de mi desesperación. No hubo lágrimas, no hubo súplicas. Solo esa constatación brutal de que habíamos llegado a un punto de no retorno. Elena, susurró, su voz rota, no quiero perderte. Entonces demuéstralo, respondí, mi voz apenas un hilo pero firme. Demuestra que somos un equipo. Esa noche apenas dormimos. Al día siguiente Javier actuó. Fue como si mi ultimátum hubiera desbloqueado algo en él, una resolución que no le había visto antes. Primero habló con Sofía. No escuché la conversación, pero por los sollozos ahogados que llegaron desde la habitación y la cara lívida de Sofía cuando salió, supe que había sido claro y firme. Luego, y esto fue lo más difícil para él, llamó a sus padres. Les explicó la situación, les comunicó la decisión que habíamos tomado como pareja. Sofía necesitaba encontrar su propio camino y se iría de nuestra casa en un plazo de 2 semanas. Les dijo, con una calma sorprendente, que agradecía su preocupación, pero que las decisiones sobre nuestro hogar las tomábamos Elena y yo. Hubo gritos al otro lado de la línea, reproches, intentos de manipulación emocional. Pero Javier se mantuvo firme. Colgó el teléfono pálido, pero con una nueva determinación en la mirada. Me miró y asintió levemente. Somos un equipo, dijo. Las siguientes 2 semanas fueron tensas. Sofía alternaba entre el mutismo resentido y los estallidos de victimismo. Manuel y Carmen aparecieron un día sin avisar, intentando razonar con Javier, lanzándome miradas glaciales. Pero Javier, apoyado por mí, no cedió. Sofía finalmente hizo las maletas, entre suspiros y alguna lágrima teatral. Se fue a casa de sus padres, dejando tras de sí un vacío extraño en el piso, un silencio que al principio resultó casi ensordecedor. No hubo una transformación milagrosa en ella, ni creo que la esperáramos. El objetivo era recuperar nuestro espacio, nuestra vida. La semana siguiente tuvimos nuestra primera sesión de terapia de pareja. Fue difícil. Tuvimos que desenterrar resentimientos, miedos, patrones de comunicación fallidos. Hablamos de la lealtad familiar, de los límites, de la necesidad de priorizarnos mutuamente. Javier habló de la culpa que sentía a veces hacia Sofía, de la presión de sus padres. Yo hablé de mi sensación de aislamiento, de sentirme siempre la última de la fila. Fue doloroso, pero también liberador. Salimos de la consulta agotados